Entramos en materia con el webinario Mantenimiento Predictivo, más que detectar una falla, cómo prevenir que vuelva a ocurrir. Es más, por el título en sí, necesitamos hacer una aclaración del término. Y aquí lo voy a leer porque esto está puesto intencionalmente para leerlo y que todos lo conozcamos. Algunos profesionales usan el término mantenimiento predictivo para hacer referencia al tipo de mantenimiento que no genera reemplazos o reparaciones de partes, equipos con base en una frecuencia fija. Es decir, hay un mantenimiento en el que nosotros reemplazamos cíclicamente componentes cada cierto número de horas, cada cierto número de ciclos, cada cierto número de unidades de producción. Ese no es el mantenimiento del que estamos hablando aquí, sino aquel que monitorea una variable para conocer la condición del equipo y con base en esa condición decide si interviene o no el equipo. Algunos le llaman así, pero hay otros que por esta última característica, que está basado en la condición del equipo, que lo que hace es monitorear la condición del equipo y toma acción solo cuando esa condición le dice métanle la mano al equipo, prefieren utilizar el término mantenimiento basado en condición o monitoreo de condiciones. Hay polémica en las redes sobre cómo llamarle, entre otras cosas porque el mantenimiento predictivo de por sí no es que prediga cuándo va a ocurrir, no es una bola de cristal, ¿cierto? Simplemente detecta, y lo vamos a ver cuando comienza a ocurrir la falla, y avisa para intervenir el equipo antes de que la falla sea peor. Entonces, por eso ha habido debate en las redes sobre cómo llamarle, si es el nombre apropiado. Sin embargo, como es el término más común o más comúnmente usado para hacer referencia a este tipo de mantenimiento, por eso le pusimos ese título al webinario. Independientemente de cómo lo quieran llamar, este tipo de mantenimiento que monitorea una variable y toma acción dependiendo del estado de esa variable, lo que vamos a mostrar aplica para ese enfoque. Vamos a empezar desde cero, vamos a empezar desde el nivel básico de mantenimiento donde, digámoslo así, no hacemos nada para evitar la falla, pero es porque necesitamos explicar el trasfondo de cómo subir el nivel del mantenimiento predictivo. Empezamos por monitorear la condición de una variable y arranca el equipo. Esto puede ser después de alguna intervención o simplemente desde el inicio mismo de la planta empezamos a medir una condición. Esa condición del equipo puede estar asociada a una o varias variables, o valga la redundancia, varias variables o una combinación de variables. Lo que va a pasar es que si esta fuera una variable en particular, puede ser que esa variable empiece a decaer hasta el punto en que llegue a fallar el equipo, que decimos este equipo definitivamente ya falló. Esa evolución puede ser así gradual como esta que acabamos de ver, o puede ser bien abrupta, bien brusca, bien repentina. Cuando esto sucede, se va a detener el equipo, dependiendo de la criticidad, va a detener una línea de producción o toda la línea de producción, todo el proceso, y estaremos hablando de un correctivo no programado. En términos generales se le dice tenemos una falla, tenemos un problema, tenemos una emergencia, tenemos una urgencia, pero de forma muy específica le vamos a llamar a esto un correctivo no programado. Es decir, tenemos que corregir la falla y no es algo que teníamos programado, nos tomó por sorpresa. Si ese es el caso y tenemos un correctivo no programado, entonces, ¿cómo se va a reflejar? Miren que la condición, digamos, varió de forma lenta, pero acá vamos, de forma paralela, vamos a ilustrar la productividad, es decir, cómo se refleja en términos del proceso. Si el equipo fuera crítico, va a lucir algo como esto. Entre el punto de inicio y la F vamos a tener uptime, el tiempo operativo del equipo, y a partir de la F, en la zona roja, vamos a tener un downtime. Vamos a tener un tiempo detenido del equipo. Si es crítico, puede terminar deteniendo la línea de producción o el proceso completo. Y tienden a ser costosos, porque los correctivos programados son la peor forma de correctivo que existe. Y noten eso que acabo de decir, la peor forma, o sea que hay otras formas de correctivo y ya vamos a hablar de ellas. Es la peor forma porque nadie la esperaba. Es probable que no tengan el repuesto a la mano, el técnico estaba descansando, depende del sistema de turnos, etc. Es la peor forma de correctivo, es la más costosa. Si nosotros no hacemos nada con esa falla, ¿qué va a pasar? Simplemente se va a repetir el mismo ciclo. Arranca en el equipo, la condición vuelve a desmejorar y el resultado es igual. En términos de productividad va a pasar algo similar.
vuelven a tener uptime, vuelven a tener downtime, vuelven a tener uptime, vuelven a tener downtime, y así hasta que decidan hacer algo al respecto. Los resultados de este modelo, donde no hacemos nada, es que vamos a estar lidiando con correctivos no programados, muy costosos, y la disponibilidad, y noten esto, y también la confiabilidad simplemente no van a cambiar. Incluso van a empeorar. Pueden empeorar porque los equipos se van a ir deteriorando, ¿cierto? Ahora vamos a llevar esto a un nivel siguiente. ¿Y por qué empezamos por aquí? Porque todavía hay compañías que no están ni siquiera en el nivel siguiente. Sus estrategias de mantenimiento ni siquiera han subido al nivel siguiente. Y vamos a ver que hay dos niveles. O sea, después de este hay otros dos niveles. Vamos a pasar al segundo, donde empezamos a usar mantenimiento predictivo. Entonces, a este nivel le vamos a llamar al nivel o la estrategia de detectar. Miren que no es predecir, es detectar. Ya vamos a hablar por qué. Vamos a repetir el proceso, arranque el equipo y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas ahora distintas. Vamos a empezar a monitorear las variables del equipo y vamos a ver cómo cambia la condición del equipo. Cuando se empieza a hacer mantenimiento predictivo, mantenimiento basado en condición, detección de fallas, monitoreo de variables, va a pasar algo como esto. La condición va a volver a cambiar, pero en un punto que es conocido como el punto P, por lo de falla potencial o potential failure, de la palabra en inglés cuando nació este tema. El punto P es el punto en el que nos damos cuenta de que ya la condición está cambiando y está cambiando de forma considerable y decimos, ¿sabes qué? Vamos a generar una alarma para no esperar a que falle completamente. En ese punto P apenas nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a planear el trabajo, luego programarlo y ahí sí intervenir el equipo. Mientras hacemos eso va a pasar un poco más de tiempo hasta el punto en el que decimos, vamos a detener el equipo. Miren que yo le llamo prima, está antes de la F de functional failure o de falla funcional o falla total, porque lo detectamos antes. Y esa F' va a estar tan cerca de la P como podamos planear y programar el trabajo rápido. Esa F es una F distinta porque es una F en el sentido de que intervenimos el equipo antes de la falla completa, de la falla funcional, de la falla total del equipo. Si hubiéramos dejado que fallara, hubiéramos tenido un correctivo no programado. Pero como detectamos la falla, ahora tenemos lo que es conocido como la otra forma de correctivo, un correctivo programado. Programado quiere decir que nosotros decidimos corregir con base en la variable, no porque el equipo se detuvo y nos tocó intervenir, sino porque hubo una variable que nos dijo, sabes que deberías intervenir el equipo antes. Noten la diferencia entre estos dos correctivos. El correctivo no programado, si notan, es más grande que el correctivo programado. Pero antes de entrar al detalle, noten que si ustedes ya de por sí, al hacer el predictivo, están logrando una mejora. Y miren que falta todavía un nivel, pero ya están logrando una mejora. Si ustedes solo quisieran hacer predictivo, miren lo que pasa. Se va a repetir el ciclo apenas arranque. Es decir, el equipo va a volver a arrancar y cuando aparezca el punto P, van a empezar a planear, programar, no van a llegar al punto F, sino que van a intervenir en el punto F' y este ciclo se va a repetir. Lo bueno de aplicar esta estrategia versus la anterior es que ahora ustedes, en términos de productividad, están logrando una mejora. No es la mejora máxima, pero están logrando una mejora. Porque noten lo siguiente. Ahora tenían el mismo uptime, pero como intervinieron antes, el downtime se retrasó, digamos, pero es un downtime más pequeño. Es más pequeño, o teóricamente es más pequeño, porque fue programado. Como fue programado, ustedes optimizaron todos los tiempos, o tienen tiempo de optimizar los tiempos. Consiguen los repuestos, consiguen las herramientas, consiguen los equipos, alistan el personal, alistan los permisos antes de que el equipo se detenga y al estilo de la Fórmula 1, interviene en el equipo lo más rápido posible porque es programado. La idea es que dure menos que un correctivo no programado. Entre otras cosas, miren que es más barato o debería ser más barato por dos razones. Un correctivo no programado
ocupó todo el tiempo posible, afectó la disponibilidad de la planta, de la línea de producción, mientras que al ser no programado, como el tiempo es más pequeño, debe afectar menos a la producción. Es más, como es más pequeño, va a afectar menos a la línea, el equipo se va a detener por ese periodo más pequeño. La línea de producción se va a detener por ese tiempo más pequeño o el proceso completo. Pero también existe la posibilidad de que hagan lo que se conoce como mantenimiento por oportunidad. Es decir, buscan un espacio en que la línea esté detenida y en ese momento es que interviene en el equipo. Entonces, este downtime que estoy mostrando aquí es el downtime del equipo, pero no necesariamente es el downtime de la línea de producción o de la planta, porque si la planta o la línea de producción se iba a detener en algún momento, podría hacerse por oportunidad y al final es como si no hubiera pasado nada a los ojos del proceso. El equipo sí se detuvo, pero la línea no se vio afectada o el proceso en sí. Entonces, los correctivos no programados definitivamente son más económicos y podrían, bueno, en términos de producción, llegar a no afectar la producción si hay espacio de colarse, de meterse en una oportunidad de una detención del equipo. Hasta aquí pareciera que todo es maravilloso. Sin embargo, noten algo. El costo en sí de la reparación sí se da. Lo que puede optimizarse un poco ahí son los costos de producción, porque definitivamente hay que intervenir el equipo. Sin embargo, también incluso por el lado de la reparación hay un beneficio, porque cuando se detecta la falla temprana, lo que haya que ajustar normalmente es más económico que si dejáramos que el equipo se desarme. Es decir, los componentes a ajustar o reemplazar van a ser menores y van a estar a un grado de deterioro menor. Entonces va a ser más económico en términos de la reparación. Va a ser más económico en términos del impacto de producción, porque si detuviéramos el proceso, de todas maneras se va a hacer por un periodo más corto. Y si logramos meterlo como mantenimiento por oportunidad en otra detención, no vamos a tener esa pérdida nueva que ocurriría si se hubiera dado como un correctivo no programado. Es decir, esta estrategia, lógico, se va a repetir el patrón a lo largo del tiempo, pero esta estrategia definitivamente genera beneficios para la compañía, porque los correctivos ya dejan de ser no programados, pasan a ser programados, los costos bajan y pueden bajar considerablemente si hay espacio para mantenimientos por oportunidad y no afectar el proceso. Y lógico, si detectamos de forma muy temprana, también las reparaciones son menos costosas. Entonces, miren lo que va a pasar. La disponibilidad debe mejorar. Debe mejorar porque los correctivos son más cortos. Y si además, hablando de la disponibilidad del proceso, no la del equipo, para la del equipo va a mejorar porque los subcorrectivos son más cortos. Y la del proceso va a mejorar si logramos nuevamente, primero porque encogemos los correctivos como tal del equipo. Y además, si logramos mantenimiento por oportunidad, también va a mejorar la disponibilidad del proceso, porque la detención se va a dar en un momento en el que la intervención del equipo se va a dar en un momento en el que la línea o el proceso en sí está detenido. Pero aquí viene el lado flaco, el lado oscuro de la estrategia, y es que la confiabilidad realmente no cambia. ¿Por qué no cambia? Aquí podemos debatir un poco al respecto. ¿Es el correctivo una falla o no? Si nos vamos al trasfondo, a la literatura pura sobre el tema de fallas, esa F es de falla funcional. La P es falla potencial, pero ambas son fallas. El equipo ya empezó a fallar. Lo que pasa es que depende en qué punto nos ubiquemos, ya ocurrió. Si son honestos en los indicadores, esa es una falla. No es una emergencia porque la detectaron temprano. No es un correctivo no programado porque lo detectaron temprano. Pero la falla se presentó. Si la confiabilidad está medida con base en las fallas, esto es una falla. Siendo honestos, es una falla. El hecho de que esté en el punto P quiere decir que es una falla potencial. Y cuando decimos potencial no es que está por ocurrir. En realidad lo potencial es que está por ocurrir la falla funcional, la falla total, pero ya de por sí está en falla. Ya hay algo que está fallando dentro del equipo. O sea, depende cómo quieran verlo, pero siendo bien honestos, al tocar el punto P, ya efectivamente estamos en falla. Por lo tanto, la confiabilidad no se ve afectada, no se ve mejorada. Lo que cambia es la disponibilidad. Entre otras cosas, noten algo, es un correctivo.
Si ustedes corrigen, es porque hay algo que está mal. Es decir, hay un problema con el equipo. Definitivamente para el proceso, lo que les dije, puede que sea manejable la detención por la oportunidad y la cosa, pero para el equipo ya entró en falla. Por lo tanto, la confiabilidad no debería cambiar. Ahora, hasta aquí hay compañías que no hacen predictivo, hay compañías que sí hacen predictivo y hay compañías que hacen muy buen predictivo, es decir, están midiendo todas las variables, todas las técnicas, etc. Vamos a llevar este predictivo, y de eso trata este webinario, al nivel siguiente, al nivel donde yo no solamente te digo, oye, se va a dañar, es más, noten esa curva. Supongamos que en este caso, en esta P, yo detecté que el rodamiento tiene algún problema, entonces cambio el rodamiento aquí. Me gasto el rodamiento, detengo el equipo, de pronto la línea de producción, de pronto el proceso completo. Y yo soy el de predictivo, el que está monitoreando. Arranca en el equipo y después de un tiempo, puede ser al mes siguiente, puede ser 2 meses después, 3 meses después, 6 meses después, yo tengo que decirle, oye, ¿sabes qué? Se te está dañando el rodamiento otra vez. Y 6 meses después, oye, mantenimiento o operaciones, se está dañando el rodamiento otra vez. Y yo como predictivo me la puedo pasar diciéndoles que se le va a dañar el equipo otra vez. Puede que sea al mes siguiente, puede que sea al año siguiente. Pero como estoy diciendo que es un correctivo programado, aquí viene lo engañoso del término. Por ser programado, se cree que se tiene el control sobre el equipo. En realidad se tiene más control, pero no control absoluto, porque el equipo sigue dañándose. Es más, puede que no lo noten, porque si este segundo evento ocurre un año después, puede que la memoria del personal, quien atienda la falla, sea un técnico distinto, etcétera. Puede que no noten, oye, este equipo lo reparamos hace un año, y aunque ha pasado un año, de todas maneras, un año es muy poco para lo que esperaríamos que funcione este equipo. Y puede que ni se den cuenta de que está bien, están detectándolo, hay cierto control porque lo detectaron, pero esta falla no debería de haber ocurrido. Nosotros esperamos que este equipo corriera 5 años, 7 años, no sé, depende de las metas, pero está fallando cada año. Un año es mejor que cada mes, pero es mucho peor o peor que 5 años, que era lo que esperamos, que corriera sin problemas este equipo. Hasta el otro mantenimiento mayor, 2 años, etcétera. Es decir, aquí hay algo engañoso. La estrategia es mejor que la anterior, pero hay algo que los puede estar engañando, y es que el apellido programado es engañoso. Da una sensación de control porque es que yo estoy interviniendo el equipo a voluntad y no el equipo me está obligando a que lo intervenga cuando él quiera. Sin embargo, eso no es totalmente cierto, porque el equipo sí les está diciendo cuándo. Es el equipo el que manda. La idea es que ustedes manden sobre el equipo, porque él les está diciendo con este punto P cuándo deberías. Ahora, si quieres esperar hasta el punto F o intervienen antes, ¿verdad? El predictivo gira en torno precisamente a intervenir antes para que la falla esté más pequeña. Pero noten el asunto. Pasaron de correctivo programado, no programado, a programado, pero todavía tienen el correctivo. Y ese correctivo puede ser cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada año. Es decir, una frecuencia tal que no es la que ustedes desearían. En realidad, ¿qué es lo que ustedes quisieran tener? No correctivos. Y a eso precisamente es lo que vamos a pasar con la siguiente. Vamos a inyectarle esta estrategia que cumple el objetivo macro de la compañía. Vamos a repetir el mismo ciclo, pero solo al comienzo, solo una vez. Vamos a arrancar con la estrategia del predictivo y vamos a medir y se repetiría este ciclo hasta este punto. Es decir, arranca el equipo, llegamos al punto P, generamos la alarma, hay que intervenir el equipo, pero antes hay que tener presente que hasta este punto la estrategia en términos de productividad va a ser la misma. Es decir, se repite la historia de que, bueno, se detuvo para intervenir. Sin embargo, antes de continuar haciendo lo mismo, recuerdan la frase, haciendo lo mismo no van a tener resultados distintos, ¿verdad? Antes de continuar, miren, vamos a hacer una serie de cambios a la estrategia de gestión del predictivo y van a ser cambios graduales, pero sistemáticos y organizados para lograr la estrategia máxima.
antes de salir corriendo a cambiar el componente, bueno, cambiar el componente y arrancar simplemente, oye, se está dañando el rodamiento, cambia el rodamiento, ya cambiaron el rodamiento, bueno, listo, arranque. Oye, se está dañando el sello, cambia el sello, ya cambiaron el sello, listo, arranque. No, pueden hacer todo eso, pero antes de arrancar, es más, durante la intervención sería lo ideal, ven los componentes, todo eso, vamos a hacer algo más. Y miren cómo vamos a empezar de forma sencilla y probablemente ya conocen algo de esto, pero ven cómo vamos a unir dos piezas claves. Vamos a aplicar, hacer que quien diagnostica, la persona que diagnostique, va a llevar esto a un siguiente nivel. No solo me va a decir, Carlos, este equipo hay que cambiar el rodamiento. Y al mes siguiente me va a decir lo mismo. No, espera. Me vas a decir que se está dañando. Ok, dime por qué crees que se está dañando. Entonces, miren este cambio, el resultado que podría lograr. Yo voy a entrar aquí al sistema. Esto es un sistema que tiene la compañía, se llama RCA2Go, donde podemos hacer muchas cosas, ya les mostraré. Pero por ahora vamos a simular que yo soy el predictivo. Yo soy el que detecta el problema. Entonces, ya primero voy a reportarlo. Apenas voy a reportarlo y voy a decir, ¿sabes qué? Yo soy el predictivo. Yo medí vibraciones y encontré alta vibración en rodamiento bomba P1. Ese es el nombre del caso solamente. Es más, voy a tomar esto porque esto lo voy a usar más adelante, esta alta vibración. Y diría, bueno, ¿quién reportó? Carlos. ¿Cuándo ocurrió? Digamos que hoy lo detecté. ¿Dónde ocurrió? Aquí puedo escoger o puedo escribir dónde ocurrió. Esto es solo informativo. Pero lo clave es, ok, yo voy a reportar que ese es el problema. De hecho, aquí voy a poner el problema. Y voy a decir, ¿sabes qué? Alta vibración en rodamiento de la bomba 1. ¿Qué sugiero que hagan? Cambiar el rodamiento. Normalmente el tipo de recomendaciones, o una de las posibles recomendaciones cuando se tiene un problema con rodamiento. Entonces, con esto, yo lo que estoy haciendo es decir, como un predictivo, oye, encontré alta vibración en el rodamiento, hay que cambiar el rodamiento, porque ya el espectro me está diciendo esto está grave. Cuando yo hago eso, miren, voy a hacer aquí clic en guardar, solo para ilustrar que hasta este punto yo estoy haciendo predictivo en el sentido de que estoy reportando lo que encontré. Es más, cuando se hace predictivo, normalmente se le dice a la compañía, sabes que estaba verde, luego está amarillo, luego está rojo, naranja, las escalas de colores que prefieran usar, y entonces le dicen, este equipo está en la zona amarilla, roja, la que fuera, de acuerdo con la norma, etcétera. Pero esa es la condición del equipo. Es decir, hay un problema para el equipo, pero para la compañía, ¿cuán grave es el asunto? Entonces aquí voy a hacer algo más. Miren este otro ajuste. Voy a empezar a no decirle solamente cuán grave está el equipo, sino cuál es el posible daño, el posible riesgo de impacto a la compañía. Entonces, voy a entrar por aquí y vamos a escoger con base en la matriz de riesgo, que esto es un ejemplo, una matriz de riesgo de ejemplo puede personalizarse a la propia organización. ¿Cuál es la probabilidad de que esto se ejecute? En este caso vamos a decir que es muy probable, porque ya está muy avanzada la falla. Y eso es lo que les está diciendo el color de la norma, del predictivo como tal. Pero, ok, y si falla ese equipo, ¿qué pasa? Si es el motor de la bomba con que se riegan las plantas, puede que no sea tan grave. Pero para este equipo en particular, está bien, es muy probable, con base en la medición es muy probable que se dañe. Pero ¿cuál es el posible impacto al negocio? Digamos, ok, este equipo, como se dañe, puede tener la planta en términos de producción, por una semana o más. Ok, tiene un riesgo de 85/100 en esta escala, yo le voy a dar guardar, y entonces, miren lo que va a pasar. Estoy diciendo como predictivo, este es el problema en este componente de este equipo. Entre otras cosas, acá está reportado abajo, ¿verdad? Voy a guardar. ¿Y cómo va a lucir ese reporte? Algo como esto que aparece aquí. Es más, miren, yo le puse pre para diferenciar de los otros casos, pero cada reporte que yo haga va a terminar luciendo algo como esto. Miren, aquí filtro
este es mi conjunto de hallazgos. Yo como predictivo, eso es lo que reporté. Es más, voy a ponerlo así para que me parezca el que reporté hace poco. Este que acabo de mencionar. Aquí estoy en la estrategia 2, la del predictivo, donde yo reporto qué es lo que he encontrado. Sin embargo, recuerdan que nosotros no queremos simplemente reportar y reportar y reportar lo que sigo encontrando. Yo quiero que la falla no vuelva a ocurrir. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Si queremos cambiar eso, yo, el especialista, voy a ir un poco más allá y le voy a decir al cliente, o si yo soy de la compañía, le voy a decir a mi organización, ¿sabes qué? Este problema voy a analizarlo un poco. Entonces, empezamos con un 5 porque hemos encontrado que es la forma más sencilla de arrancar un análisis. Digamos, por ejemplo, que yo soy el especialista, entonces digo, oye, alta vibración en el rodamiento, ¿por qué? Porque falta lubricación. Y voy solo a manera de ejemplo. ¿Por qué falta lubricación? Y dice, oye, ¿sabes qué? Falta lubricación porque no hay conexión para lubricación. Y no hay conexión para lubricación porque no se sabía que se requería la conexión para lubricación. No se sabía, digamos que el personal no conoce los criterios de lubricación del equipo. Es decir, no saben, el personal no sabe si hay que lubricarlo, dónde hay que lubricarlo, cómo hay que lubricarlo, con qué hay que lubricarlo, cada cuánto hay que lubricarlo, etc. No conoce los criterios y no conoce eso porque no existe un programa formal de lubricación. Aquí como que los técnicos lo hacen de forma intuitiva, donde consideran que sí hay que lubricar, en otros no, con esta grasa, con este aceite, con esta frecuencia, de esta forma, de esta otra, etc. Es decir, todo es muy, muy subjetivo, muy sujeto al técnico y al criterio del personal. Miren, ¿cuánto me demoré yo en hacer este 5? Porque para quien conoce la información, no le va a tomar mucho tiempo. Van a ser unos minutos. Es más, supongamos que yo soy un contratista y yo no me sé todo esto. Digamos que yo solo sé que falta lubricación y no sé la respuesta. Vamos a quitar esto de aquí. Yo simplemente dejo esto así, diciendo hasta aquí llego. Si es que hasta ahí tengo información. Pero si tengo acceso al personal, yo podría preguntar, oiga, ¿y por qué aquí no se está lubricando? Entonces completan la historia. O si no, la dejan así y ya vamos a ver que hay otra persona. Quien recibe el reporte tiene la responsabilidad de completar este análisis. ¿Quién lo recibe? Si yo, el especialista, tengo la información, puedo reportarlo enseguida. O debería reportarlo enseguida. Si no, llego hasta donde puedo en los 5 por qué y dejo que lo continúe quien recibe el reporte. En este escenario, vamos a suponer que yo conozco todo eso porque soy de la empresa o porque soy contratista, pero interactúo con el personal de la empresa. Miren, ahora, ¿cómo cambia el asunto? Ahora yo le puedo decir, ¿sabes qué? Hay alta vibración al rodamiento. Y te voy a decir, mira, mi recomendación es la siguiente. Cambiar el rodamiento porque ya está grave y lubricarlo. Porque el anterior no lo estaban lubricando. Ahora, no lo estaban lubricando porque no había conexión, ¿verdad? Imagínense que yo le dijera solo cambia el rodamiento y no pongo la conexión. Al otro le va a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a instalar conexión para lubricación. Ok, pero yo pongo la instalación, la conexión, pero si no hay una rutina ni nada de esto, ¿qué va a pasar? Ok, bueno, como esto no se tenía porque no se sabía que se requería y no se sabía porque el personal no conoce los criterios, vamos a entrenar al personal. Voy a decirlo muy sencillo, en lubricación o en criterios, siendo un poquito más específicos, de lubricación de ese equipo. Y noten algo, no va a ser de ese equipo solamente.
Y aquí ya les voy a dar un bonus de esta estrategia, un regalo adicional que les da esta estrategia. Miren que aquí dice, no existe un programa formal de lubricación, entonces hay que crear un programa formal de lubricación. Y miren lo que está pasando aquí. Todo empezó por un rodamiento de un equipo. Pero al hacer el análisis, encontramos que este equipo no tiene conexión. Y falta ver cuántos más no tienen esa conexión. Estamos viendo que el personal no sabe cuáles son los criterios de ese equipo. Falta ver si el personal conoce los criterios del resto de equipos. Y si no hay un programa formal de lubricación, es decir, los otros equipos tampoco están siendo lubricados o engrasados correctamente. Entonces, estas acciones no son solo para ese equipo, son para todos los equipos. Con un solo análisis de un solo problema, en realidad aprendimos de este problema para mejorar el resto de equipos. Es decir, con esas acciones no solo van a mejorar la disponibilidad y la confiabilidad de este equipo, sino del resto de equipos. Entonces, la cuestión se vuelve exponencial porque ahora yo analizo solo un caso, pero mejoro varios equipos al mismo tiempo. Sea yo contratista, proveedor de servicios de predictivo, o sea parte de la empresa, porque algunas compañías entrenan a su personal en algunas de las técnicas, no necesariamente en todas. Yo ahora puedo decirle además, ¿sabes qué? Lo de cambiar el rodamiento, yo te sugiero cambiarlo máximo en 2 semanas. Lo de instalar la conexión, bueno, cuando cambies, instala la conexión. Aprovecha y cambia la conexión. Ahora, falta ver si quieren decir instalar la conexión para ese solamente, para la aplicación, o en todos los rodamientos, y ya es distinto. Entonces aquí puede que digan, ¿sabes qué? Esto ya va a ser de aquí al final de mes. Aquí estamos cerrando enseguida. Si yo sugiero una acción, no es solo un deseo, es una acción con fecha, vamos a ver incluso con responsable. Entrenar al personal, bueno, vamos a ver cuánto nos demoramos entrenando todo el personal. Vamos a decir, siendo aquí optimistas, que en diciembre. Antes de que empiecen las fiestas, en diciembre dejar al personal entrenado en lubricación. Y para esa misma fecha, vamos a poner que ya esté creado el programa formal de lubricación. Es relativamente tarde, pero si ya estaban así, bueno, es lo que se puede, ¿verdad? ¿Y qué falta? Ponerle un nombre al responsable. No es solo cuestión de decir mantenimiento, operaciones, predictivo, lubricación, algo así, no, tiene que tener un nombre propio, porque el sistema va a ayudar después a hacer seguimiento. Necesitamos saber a quién le vamos a preguntar sobre esa acción. Entonces, miren este primer paso para llevar el predictivo a un nivel superior. Yo no voy a decir simplemente, yo no me lo voy a pasar como predictivo, sea interno o contratado, diciendo si te va a dañar el equipo, si te va a dañar otra vez, si te va a volver a dañar, etc. Yo voy a decirle, mira, si te está dañando y necesitas hacer esto o deberías hacer esto si quieres que no vuelva a pasar. La idea es que yo monitoree, pero no que me la pase diciendo que se le va a dañar. Es decir, si yo mido durante 12 meses y el equipo está bien, maravilloso, eso es lo que quiere la compañía. La compañía no quiere que yo monitoree y me la pase diciéndote que se va a dañar. Eso sí, y lo vamos a ver, el monitoreo debe seguir. Y ya veremos por qué. Sin embargo, hasta este punto, miren lo que hemos hecho. Con solo 5 porqués, y vieron cuán rápido se hace. Y yo voy hablando, pero esto normalmente se hace más rápido. Ya estamos llevando el mejoramiento a un nivel superior, porque ahora yo estoy analizando este equipo o esta falla de este componente y las acciones van a beneficiar al resto de equipos. Entonces, aquí ya no vamos a decir simplemente cambiar rodamiento, sino que vamos a cambiar el rodamiento, vamos a lubricar el próximo, vamos a instalar las conexiones para lubricar todos los demás rodamientos que no la tengan, vamos a entrenar al personal para que sepan cómo, cuándo, quién debe lubricar, y vamos a crear un programa formal que genere las órdenes de trabajo para lubricar, para hacer todo, sea sistémico, que no sea a este técnico se le ocurrió lubricar hoy y a este no. Es un tema que es parte del sistema de la organización. Entonces, con solo este cambio, con este cambio inicial, ya nosotros ahora estamos dándole un enfoque totalmente distinto al tema del predictivo, más que solo detectar. Vamos a pensar en cómo prevenir. Ahora, noten algo. Esto que aparece aquí es el reporte. Esta sola fila es el reporte. Tenemos un caso rojo, es grave el asunto, de alta vibración al rodamiento total. ¿Por qué es rojo? Porque cuando esto ocurra, vamos a durar detenidos mucho tiempo. Entonces, ahora miren, yo aquí con esto voy a filtrar por CBM porque tengo un grupo de casos
creados de esa manera para decir, estos son mis hallazgos de CVM. Ahora, yo puedo aquí ordenar y decir, ¿sabes qué? Muéstramelo del mejor al peor o al revés. Y voy aquí a ordenar del peor o los peores en términos de hallazgos. Aquí, si yo soy el gerente ahora de la compañía y entro aquí y veo, wow, tengo 3, 6, creo que son 10 casos rojos. Wow, de estos casos yo voy a tomar prioridad porque cuando esto intervenga yo voy a pagar las consecuencias como gerente de la compañía. Necesito que estas 10 acciones se tomen antes de que ocurran. Yo le voy a dar prioridad a este hallazgo. Y entre otras cosas, voy a decir, ¿sabes qué? No solo voy a tomar acción para que no ocurra o para intervenir antes para que no llegue a ser la falla funcional, sino que voy a decir, ¿sabes qué? Necesito que esto no vuelva a ocurrir. Y precisamente de eso trata esto que creamos ahora último. Este caso final, el que acabamos de crear. Porque lo tengo ordenado por la fecha. Es que el pre aparece, aquí estoy filtrando por el texto, y el pre aparece en compresor, en presión. Entonces, aquí no solo voy a ver qué es lo que está pasando, sino que quiero entender las causas y voy a tomar acciones para atacarlo. Ahora, yo soy el especialista, sea contratado o sea interno, y hago este análisis, pero yo necesito entregárselo a otro. Entonces, miren cómo esto se vuelve todo un sistema. No vamos a dejar que una persona, que depende de una persona, sino que es un sistema dentro de la compañía. Entonces, ahora yo tengo que avisarle a alguien para que tome acción. Repito, sea contratado, sea interno, tengo que avisarle a alguien para que tome acción, al planeador, al programador, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora yo entro aquí a esta sección y le digo, ¿sabes qué? Yo soy el que está reportando, pero necesito que esta persona se entere. Entonces, le aviso, ¿sabes qué? Toma acción sobre este caso. Y hace parte de los miembros del equipo. Ahora, supongamos que esa persona ve el reporte, entra aquí y dice, oye, ¿sabes qué? Este caso está muy bueno, las recomendaciones están muy buenas, pero creo que hay que hacer un análisis más profundo porque esto no es solo un tema de lubricación. Hay otros factores asociados, entonces yo creo que hay que hacer un análisis más profundo. Está muy bueno el 5 ¿por qué? Pero vamos a escalarlo. Escalarlo es, vamos a hacer un análisis más profundo, hago clic ahí, y en el sistema es cuestión de hacer clic y decir aquí sí. Y ahora miren que aquí decía 5 ¿por qué? Y ahora aparecen más botones. Estos botones de aquí son los 12 pasos del proceso que maneja RCRT. Son 3 etapas, son 12 pasos, porque ya la práctica se ha encontrado que hay que hacer más cosas, más que simplemente el 5 ¿por qué? Aquí hay Ishikawa, hay 8Ds, hay Six Sigma, hay varias herramientas. Este símbolo que ven aquí es como la navaja suiza. Ahí van a encontrar varias herramientas que utilizadas en conjunto les van a ayudar a hacer una investigación súper completa. Ahora, para quienes no conozcan los 12 pasos, pueden saltar, ya hicieron 5 ¿por qué? Y quieren hacerlo más profundo, porque dijimos, esto no es solo cuestión de lubricación, aparte esto fue mal instalado, aparte bla, bla, bla. Ok, entonces entramos al árbol, que es el símbolo que vimos aquí, y entonces yo ahora digo, ¿sabes qué? Esto no es solo eso. La alta vibración no es solo por falta de lubricación. También hubo un tema de mala instalación, dicho de forma muy sencilla, muy sencilla. Incluso un tema de mala calidad del rodamiento, etcétera. Entonces, ya aquí el análisis puede expandirse y puede añadirse mucho más detalle. Es más, mire que aquí yo estoy, como está mostrado aquí, estoy diciendo, ¿será falta de lubricación, mala instalación o un tema de calidad del rodamiento? Y puede que resulte que son las tres. ¿Sabes qué? Lo instalamos mal, ese no es el rodamiento que queríamos y no estaba lubricado. O sea, tenemos una combinación. O sea, miren lo que voy a hacer aquí, solo por ilustrarles esta herramienta del árbol, donde aquí, miren, voy a crear una combinación entre estos dos y una combinación entre estos y va a lucir de esta forma. Déjenme ir, refresco aquí. Estoy diciendo, la alta vibración del rodamiento fue el resultado de estas tres juntas. La falta de lubricación se debía a esto. El tema de la instalación se debería a cualquier otra causa, y lo de la mala calidad, ¿por qué estamos utilizando rodamientos de mala calidad? No sé, pero hay que entrar
a profundizar más y más y más y más, porque hay más factores involucrados en esta falla. No solo era un tema de lubricación. Entonces miren que ahora el 5 por qué, que era una línea, se convierte en un diagrama de 2 dimensiones, que es el famoso árbol de causas, donde podemos tener Is como estas líneas verticales donde indican que estas tres se unieron, esto, esto y esto, dieron origen a la alta vibración. Y tenemos Os también. Os, por ejemplo, la mala instalación se puede ver a esto, o a esto, o a esto, y voy a refrescar para que se note la diferencia. Y aquí tenemos esto, o esto, o esto. Hay que buscar evidencia para ver cuál de ellas. Esta, ok, por aquí no fue. Y tampoco fue esta, ok, por aquí tampoco fue. Podemos continuar por acá. Y por acá, y por acá, y por acá. Y el 5 por qué termina expandiéndose. Entonces, volviendo a la presentación inicial, lo que estamos haciendo es lo siguiente. El correctivo programado realmente, pueden esto, es un correctivo. Es una falla que intervinimos antes de que se convirtiera en falla funcional. Intervinimos cuando estaba pequeña, pero era falla. Entonces, ¿cómo volver a llevar el proyecto a un nivel siguiente y cómo hacer que eso sea sistémico, que sea parte de los procesos de la organización? Vamos a hacer que los correctivos programados, quien reporta, haga un análisis por lo menos de 5 por qué, o incluso, si ya después tiene conocimiento, 5 por qué más A3, o incluso ya no va a ser el mismo que reporta, pero si alguien dentro de la organización, si ve que se justifica, aplica los 12 pasos y el árbol de causas. Lo que se esperaría por lo menos es que quien reporta aplique los 5 por qué. Ya estos dos niveles siguientes los podría aplicar alguien del lado que recibe. Pero la idea es que por lo menos esos 5 por qué van a ayudar a que cuando arranquen otra vez ese equipo, ¿se acuerdan que aquí íbamos a tener otra falla y que íbamos a tener un impacto? En el ejemplo anterior, como implementaron esas acciones, la buena noticia es que saben que ahora ya no hay correctivo. Seguimos, hay más uptime, más tiempo operativo. Y recuerden que por aquí también íbamos a tener otra falla y íbamos a tener otro impacto económico. Eureka, no tenemos correctivo. Estamos reemplazando los correctivos programados y los correctivos no programados y incluso los programados por no correctivos. Y eso solo se logra metiéndole más energía, más conocimiento para analizar por qué ocurrió en primera instancia esa falla e implementar esas acciones. De hecho, precisamente por eso aquí les decía que vamos a poner acciones. Miren que aquí está lo de lo que no hay conexión. Aquí están las acciones que hemos planteado con su responsable y su fecha, para que esas acciones se ejecuten y ya cuando llegue a este punto, esa acción esté ejecutada y no va a haber correctivo. Ahora, algunos dirían, bueno, si ya no va a haber correctivo, ya puedo dejar de hacer predictivo. Lo siento, pero no. Necesitan continuar con el monitoreo porque más adelante puede ocurrir otra falla. No, puede ser la misma falla, pero lógico, con una frecuencia mucho mayor y necesitan el predictivo o el monitoreo para detectarlo temprano. O idealmente esta de aquí va a ser otra falla diferente. Es decir, en este caso dijimos que era un rodamiento, pero siguen midiendo vibraciones porque sabes que ahora esta falla que se detecta aquí es un problema con el acople. Algo está pasando con el acople. Nuevamente, puede ser que tenga un tema de calidad, hay algo en el ambiente, hay algo que lo está corroyendo, etc. Depende del tipo de acople, depende del ambiente, etc. Pero ahora el monitoreo va a detectar otro. Pero por lo menos este daño del rodamiento del que hablábamos, aquí no se va a volver a ocurrir como se venía repitiendo. Simplemente disfruten de más uptime, de más tiempo operativo. ¿Qué les va a generar esta estrategia? Que ahora ni siquiera van a tener correctivos programados. No van a tener correctivos. ¿Qué va a pasar con la disponibilidad? Miren esto. Antes tenían menos tiempo detenido. Ahora no tienen tiempo detenido, por lo tanto la disponibilidad se va a disparar. Ahora, esta falla que se iba a repetir cada 6 meses, cada 12 meses, etcétera, ya no va a ocurrir o va a ocurrir mucho más adelante. Entonces, la disponibilidad se va a disparar y aquí realmente vamos a subir la confiabilidad porque ya no tienen la falla
Y de eso trata esto, de que no haya fallas. Noten esto, es muy común escuchar que la meta de seguridad es 0 incidentes, 0 accidentes, 0 lesiones, pero ustedes mismos hagan la reflexión. ¿En cuántas compañías existe la meta de 0 fallas? O incluso de 0 fallas recurrentes, para tratarlos un poco más suave, que por lo menos que no se repita. 0 fallas recurrentes. ¿Cuántas compañías tienen esa meta? Muchas están resignadas a que las fallas tienen que ocurrir. Entonces, que esta es una meta bien ambiciosa. No queremos correctivos. No queremos ni siquiera que sean programados. Va a haber el monitoreo, por si acaso algo sale mal, detectarlo a tiempo. Pero imagínense en la aviación que cada cierto tiempo ocurriera un daño, ¿verdad? Puede que se detecte, pero que no se afecte al proceso. Entonces, miren cómo llevarlo a un siguiente nivel la estrategia. Es una combinación. Miren, en la primera estrategia teníamos no programados, reparaciones costosas, no hay mejoras en disponibilidad y confiabilidad porque estamos basados en mantenimiento correctivo. En la segunda estrategia pasamos a correctivos programados, menos costosos, la disponibilidad está mejorando porque las detenciones son más cortas e incluso tanto del equipo como del proceso, porque tenemos predictivo. Pero ahora, cuando combinamos mantenimiento predictivo con el análisis de causa raíz, ya no tenemos correctivos. Si hay un monitoreo, como les decía, es necesario el monitoreo por si acaso aparece alguna falla, pero la disponibilidad se va para el cielo porque para el techo, porque las fallas están desapareciendo y la confiabilidad también. Entonces, ¿cuál de esos 3 escenarios quieren manejar en su compañía? Es más, ¿cómo hacer que esto sea sistémico dentro de la organización? ¿Cómo automatizar prácticamente este proceso? Miren las sugerencias de parte nuestra. Primero vamos a hablar de la detección. ¿Cómo detectar cuando comienza a ocurrir? Hay que implementar una estrategia de predictivo muy robusta, donde va a implementar varias técnicas, todas las técnicas necesarias para detectar los problemas. Pero aquí le vamos a hacer un cambio adicional a esta estrategia. Ya dijimos que vamos a añadir el análisis de causa raíz, pero incluso en la parte de predictivo vamos a hacerle un cambio adicional. Normalmente el predictivo tradicional lo que hace es lo siguiente: se hace un monitoreo y se presenta un reporte. Ese reporte muchas veces queda en la bandeja de entrada de quien revisa el reporte. Y necesitamos que ese reporte, si hay 100 equipos, de los 100 equipos hay 20 que están mal. De esos 20 hay 15 que están en amarillo, 5 que están en rojo. Necesitamos tomar acciones sobre esos equipos. Entonces, más que hacer los reportes, está bien, eso es parte del contrato, del servicio, etcétera, más que eso es llevar esa información. Cada especialista, miren que aquí yo tengo inspección visual, vamos a decir que estos son los inspectores, los operadores, el que hace ultrasonido, el que hace vibraciones, el que hace demografía, el que mide la temperatura solamente, de pronto el operador, el que hace análisis de motores, el que hace análisis de aceite, el que hace ensayos no destructivos. Cada uno genera su reporte, pero necesitamos que toda esa información vaya a un solo sitio donde la organización diga: estos son los problemas que están en progreso. Este es el primer cambio que vamos a hacer. Vamos a hacer que toda esa información vaya al mismo sitio. Y cuando digo mismo sitio no me refiero al ERP, no me refiero a SAP, máximo fractal, elipse, etcétera, porque ahí definitivamente deben estar. De hecho, ahí deberían estar. Si no está pasando hoy día, ese es un primer cambio que hay que hacer. Todo esto debe convertirse en avisos, en órdenes de servicio, en órdenes, en solicitudes de trabajo en su sistema. Pero acá vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer que ese reporte se cuantifique el riesgo. Eso no creo que lo vayan a poder hacer en el ERP, por eso les digo, tengo un sistema aparte, por eso lo manejamos aparte. Lo cuantificamos. Y esto es para decirle a la organización: esto es lo que está pasando. Olvídense de los 100 equipos, olvídense de los otros 80. Estos son los 20 a los que tienen que prestar la atención. Y deberían atender primero los rojos. Pero hasta ahí estaremos mejorando el predictivo en el sentido de que ya no es un reporte estático, un PDF donde hay que leer, hay que saltarse 80 páginas y ver solo 20, donde hay que después traducir lo que implica cada una de las otras 20 páginas, sino decirle a la compañía: estos son los 20 problemas a los que debe prestar la atención y esto es lo que debe hacer. Y ahora vamos a darle el salto extra. ¿Sabes qué? Y aparte, estoy diciendo que eso va a ocurrir, pero para que no vuelva a ocurrir, vamos a analizarlos.
Es más, esa línea, cada línea roja y amarilla está diciendo eso es lo que hay que intervenir. Pero dentro, como ya vimos, estaría el análisis de las causas de ese caso, las acciones que deben tomarse para que ese caso no vuelva a ocurrir. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, la primera fila dice bomba 2 tiene el problema 1, que resultó de una inspección visual. Yo le voy a decir, la recomendación es hacer tal cosa, ¿verdad? Pero más que el correctivo en sí es qué acciones para que no vuelva a ocurrir. O sea, ahora, a esta lista no solo voy a reportarlo, sino que voy a analizarlas. Al comienzo con 5 por qué o 5 por qué más a 3. Y si al ver ese análisis dicen es necesario algo más, entonces con los 12 pasos. Los 12 pasos o los 12 pasos o el árbol de causas o los 12 pasos que incluyen el árbol de causas o los 12 pasos que incluyen el espina de pescado o los 12 pasos que incluyen el modelo del queso suizo, que incluyen combinaciones de is y de os, como les mostré. Es decir, empecemos por analizar, por lo menos con 5 por qué, cada uno de esos correctivos programados para que no solo se ataque, se haga el correctivo en sí, sino que no vuelva a ocurrir. Ya después, dependiendo del caso, se aumentará el grado de intensidad, digamos, de las herramientas, si el caso lo va requiriendo. Pero por lo menos arrancar con un análisis básico de 5 por qué. Si ustedes no conocieran sobre esos temas o quisieran aprender más sobre esos temas, nosotros tenemos una serie de cursos sobre 5 por qué y A3 y sobre 12 pasos más árbol de causas. Y lógico, también está el sistema de RCA2Go para automatizar este proceso, para gestionarlo. Incluso yo tengo aquí abiertas las páginas en la página de internet de RCRT en español aparece la información del curso de 5 por qué, la información del curso de 12 pasos, tenemos un curso virtual sobre análisis de causa raíz, está el calendario de cursos donde ahora a final de mes vamos a tener 2 cursos virtuales sobre los 12 pasos y el árbol de causas, la página como tal del software, que es cuestión de no instalar nada, es cuestión de ingresar a la página